¿Alguna vez has dicho una frase sin intención y has visto cómo una mujer joven cambia por completo su energía frente a ti? No fue magia, fue psicología, y hoy voy a mostrarte por qué ciertas preguntas despiertan emociones que ni ella misma sabía que existían. Hay preguntas que no buscan información, buscan conexión, y una mujer joven lo percibe de inmediato. Cuando un hombre pregunta desde la curiosidad genuina y no desde la necesidad, algo se abre dentro de ella. No se trata de impresionar, se trata de invitarla a mostrarse sin sentirse juzgada. La primera verdad que quiero revelarte es esta: una mujer no se enamora de lo que dices, sino de cómo la haces sentirse mientras habla contigo. Por eso, la primera pregunta que la desarma emocionalmente es aquella que le permite ser auténtica sin defensa. Preguntarle qué parte de su vida nadie suele entender no es invasivo, es humano. Esa pregunta la saca del personaje que el mundo le exige y la acerca a su esencia. En ese momento, tú no eres un hombre más, eres un espacio seguro. La segunda pregunta poderosa es la que revela su visión del amor sin obligarla a definirse. Cuando le preguntas qué aprendió de su última relación en lugar de por qué terminó, cambias el enfoque del drama al crecimiento. Ella siente respeto, madurez y profundidad. La tercera pregunta que la mueve por dentro es aquella que despierta su imaginación emocional. Preguntar cómo sería un día perfecto para ella no es trivial, es una ventana directa a sus valores. Ahí descubres qué la calma, qué la ilusiona y qué le duele. La cuarta pregunta es más sutil, porque toca su autoestima sin tocar su apariencia. Cuando le preguntas qué cualidad suya le ha costado más aceptar, le das permiso para ser vulnerable sin sentirse débil. En ese instante, baja su guardia. La quinta pregunta tiene que ver con su infancia emocional. Preguntarle qué admiraba cuando era niña no es nostalgia, es psicología pura. Ahí se esconden sus patrones afectivos, sus sueños no negociados y sus heridas silenciosas. La sexta pregunta es incómoda, pero profundamente atractiva cuando se hace con calma. Preguntar qué la hace sentir desconectada de alguien revela sus límites emocionales. Un hombre que escucha eso sin discutir demuestra inteligencia emocional. Y eso, para una mujer joven, es extremadamente atractivo. Ahora quiero que entiendas algo importante. Estas preguntas no funcionan si tu energía está vacía. Una mujer siente cuando preguntas para obtener algo y cuando preguntas para comprender. La séptima pregunta que la sacude por dentro es aquella que valida su mundo interno. Preguntarle cuándo se siente más ella misma es una invitación directa a su verdad. No es una pregunta ligera, es una declaración implícita de interés real. La octava pregunta tiene que ver con su miedo más silencioso, pero expresado con suavidad. Cuando le preguntas qué la haría sentir verdaderamente tranquila en una relación, no estás prometiendo nada, estás escuchando. Y escuchar bien es una forma avanzada de seducción. La novena pregunta es poderosa porque rompe el juego superficial. Preguntarle qué no volvería a tolerar jamás en una relación demuestra que tú también tienes estándares. Eso crea respeto. La décima pregunta despierta su lado emocional más profundo porque conecta con su propósito. Preguntarle qué la hace sentirse orgullosa de sí misma la obliga a mirarse con otros ojos. En ese momento, tú no compites con otros hombres, te sales del juego. La undécima pregunta es peligrosa si no estás preparado para escuchar la respuesta. Preguntarle qué la ha decepcionado últimamente revela su estado emocional actual. Si no intentas arreglarlo, sino comprenderlo, ganas algo invaluable. La duodécima pregunta es la que la vuelve loca porque no busca controlarla. Preguntarle cómo le gusta sentirse cuando está con alguien no es posesión, es conciencia emocional. Ahí ella entiende que contigo puede ser libre y comprendida, y esa combinación es rara. Pero aquí viene la parte que pocos hombres aceptan. Estas preguntas también te transforman a ti. No se trata de técnicas, se trata de convertirte en un hombre que puede sostener conversaciones reales. Una mujer joven no se queda por palabras bonitas, se queda por coherencia emocional. Cuando haces estas preguntas, debes estar listo para escuchar respuestas que quizá no te favorezcan. Y eso es crecimiento masculino.
El verdadero poder no está en gustar, está en elegir desde la calma. Cuando una mujer siente que tú no la necesitas para validarte, pero sí la valoras, algo cambia en su percepción. Estas preguntas funcionan porque no buscan acelerar la conexión, sino profundizarla. La atracción femenina crece en el espacio donde no hay presión. Cuando un hombre entiende esto, deja de perseguir y empieza a atraer. Y una mujer joven, incluso sin saber por qué, comienza a pensar en él cuando no está presente. No porque él la confundió, sino porque él la vio. Eso es lo que realmente vuelve loca a una mujer, sentirse emocionalmente comprendida sin ser invadida. Estas preguntas no son un guión, son un reflejo de tu madurez. Si las haces desde la autenticidad, no solo cambias cómo ella te mira, cambias cómo tú te miras a ti mismo, y ese cambio se nota siempre. Quiero que recuerdes esto con claridad. No todas las mujeres responderán igual, y eso está bien. El objetivo no es gustarle a todas, es conectar con quien esté en tu misma frecuencia emocional. Un hombre que entiende psicología femenina no manipula, se responsabiliza de su energía. Cuando haces preguntas desde la calma, desde el respeto y desde la curiosidad real, creas una experiencia emocional distinta. Y las mujeres jóvenes, especialmente, recuerdan cómo se sintieron contigo mucho más que lo que dijiste. Estas preguntas funcionan porque despiertan reflexión, no dependencia, y eso es lo que mantiene el interés vivo con el tiempo. La atracción que nace desde la profundidad no se apaga rápido. Así que ahora te dejo con esto. ¿Cuál de estas preguntas te atreverías a hacer de verdad, con presencia y sin miedo? ¿Y qué crees que cambiaría en tus relaciones si empezaras a escuchar con más conciencia? Si esta reflexión te habló, deja tu comentario, apoya con un like, suscríbete y compártelo con alguien que esté listo para crecer. ¿Sabes por qué algunas mujeres jóvenes parecen perder la cabeza con un hombre tranquilo mientras ignoran a otros que lo intentan todo? No es intensidad, es profundidad emocional y se despierta con preguntas que pocos hombres se atreven a sostener. Hay algo que casi nadie te dice sobre la psicología femenina. Una mujer joven no se siente atraída por quien la impresiona, sino por quien la comprende sin intentar poseerla. Las preguntas que realmente generan conexión no buscan respuestas rápidas, buscan silencios sinceros. La 13ª pregunta que toca una fibra profunda es aquella que valida su proceso interno. Preguntarle en qué etapa de su vida siente que está ahora mismo no es curiosidad vacía, es reconocimiento emocional. Ella siente que no la ves como una historia terminada, sino como un proceso vivo. La 14ª pregunta es poderosa porque muestra presencia. Preguntarle qué emoción ha sentido más últimamente la obliga a mirarse con honestidad. Cuando no huyes de su respuesta, incluso si es confusa, ella siente seguridad. La 15ª pregunta conecta con su intuición. Preguntarle cuándo aprendió a confiar en sí misma revela heridas y victorias. Ahí entiendes qué la fortaleció y qué la volvió más selectiva. La 16ª pregunta despierta su lado más reflexivo. Preguntarle qué le gustaría desaprender en el amor no es crítica, es conciencia. Muchas mujeres jóvenes cargan ideas que ya no les sirven, y un hombre que abre ese espacio se vuelve memorable. La 17ª pregunta es simple, pero profundamente íntima. Preguntarle qué la hace sentirse en paz no es romántico, es emocionalmente inteligente. Ahí descubres si su sistema nervioso busca calma o caos. La 18ª pregunta toca su identidad sin imponerla. Preguntarle qué parte de su personalidad protege más es entrar en su mundo interno con respeto. Ella siente que no quieres cambiarla, quieres entenderla. Aquí es donde muchos hombres fallan. Hacen preguntas profundas, pero no saben sostener la energía que despiertan. Una mujer joven puede abrirse, pero si percibe juicio, prisa o necesidad, se cierra aún más rápido. La 19ª pregunta revela madurez masculina. Preguntarle qué la hace sentirse valorada demuestra que tú no asumes, tú escuchas. Y escuchar sin defenderte es una habilidad rara. La 20ª pregunta rompe patrones inconscientes. Preguntarle qué tipo de conexión la aburre no es inseguridad, es claridad. Un hombre que no teme perder interés demuestra que no vive desde la carencia. La 21ª pregunta conecta con su sombra emocional. Preguntarle
qué la desilusiona de las personas en general, revela sus expectativas ocultas. Si no intentas corregirlas, sino comprenderlas, ganas profundidad. La 22ª pregunta despierta su autenticidad. Preguntarle cuándo siente que tiene que fingir menos es invitarla a bajar la máscara. En ese momento ella no actúa, simplemente es. La 23ª pregunta es incómoda, pero magnética. Preguntarle qué le cuesta pedir en una relación muestra que tú no temes la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad masculina, cuando es estable, genera atracción genuina. La 24ª pregunta conecta con su futuro emocional. Preguntarle qué tipo de vida le gustaría construir, más allá de con quién, demuestra que no la reduces a una pareja, la ves como persona completa. Ahora quiero decirte algo importante, sin adornos. Estas preguntas no garantizan que una mujer se quede, garantizan que la conexión sea real. Y eso es mucho más valioso. Un hombre que entiende esto deja de medir su valor por la reacción de una mujer y empieza a elegir desde su centro. La psicología femenina no responde al control, responde a la coherencia. Cuando tus preguntas reflejan quién eres y no quién intentas parecer, una mujer joven lo siente en el cuerpo. No se trata de decir lo correcto, se trata de estar presente. Estas preguntas funcionan porque no intentan acelerar la intimidad, la permiten. Y la intimidad emocional, cuando nace sin presión, crea vínculos profundos. Una mujer no se vuelve loca porque la confundiste, se siente profundamente atraída porque se sintió vista. Eso es lo que queda cuando la conversación termina. La sensación, la calma, la curiosidad. Y esa es la base de cualquier conexión que valga la pena. Dime algo en los comentarios. ¿Cuál de estas preguntas te incomodó más al leerla y qué crees que dice eso sobre tu forma actual de relacionarte? Si este mensaje te aportó claridad, apóyalo con un like. Suscríbete y compártelo con alguien que esté listo para conectar de verdad. ¿Te has preguntado por qué algunas conversaciones se quedan grabadas en la mente de una mujer durante días, mientras otras se olvidan en minutos? No es por lo ingenioso que fuiste, es por la emoción que despertaste sin intentar controlarla. Hay un punto en la psicología femenina que muchos hombres pasan por alto. Una mujer joven se abre cuando siente que no tiene que defenderse. Las preguntas que realmente la mueven no la ponen a prueba, la acompañan. La 25ª pregunta es una de esas llaves invisibles. Preguntarle qué parte de su vida está aprendiendo a cuidar más no es curiosidad, es respeto. Ella siente que no quieres consumir su energía, quieres protegerla. La 26ª pregunta toca su mundo interno con delicadeza. Preguntarle cuándo fue la última vez que se sintió realmente escuchada revela mucho más de lo que imaginas. No solo habla de otros, habla de su necesidad emocional actual. La 27ª pregunta conecta con su intuición emocional. Preguntarle qué le hace desconfiar de alguien no es inseguridad, es conciencia. Un hombre que entiende límites resulta profundamente atractivo. La 28ª pregunta despierta su lado reflexivo. Preguntarle qué ha cambiado en ella en los últimos años la invita a reconocerse. Ahí no compites con su pasado, lo honras. La 29ª pregunta es sencilla, pero poderosa. Preguntarle qué la hace sentirse respetada va más allá de palabras bonitas. Le muestras que no das nada por sentado. La 30ª pregunta toca su mundo emocional sin invadirlo. Preguntarle qué emoción le cuesta más expresar no es debilidad, es presencia. Y la presencia masculina, cuando es estable, calma. Ahora bien, quiero que entiendas algo clave. Estas preguntas no son para una cita específica, son para una mentalidad. Un hombre que vive así no necesita forzar momentos profundos, los crea de forma natural. La 31ª pregunta revela su relación con la soledad. Preguntarle cómo se siente estando sola no es amenaza, es madurez. Muchas mujeres jóvenes valoran a un hombre que no compite con su independencia. La 32ª pregunta conecta con su historia emocional. Preguntarle qué le enseñaron las decepciones la ayuda a resignificar su pasado. Si no juzgas, ella se relaja. La 33ª pregunta despierta su honestidad.
Preguntarle qué no está buscando ahora mismo demuestra que tú tampoco estás desesperado. Eso equilibra la energía. La 34ª pregunta toca su autoestima real. Preguntarle qué le gustaría que la gente entendiera mejor sobre ella abre una puerta íntima. Ahí ella siente que no la ves superficialmente. La 35ª pregunta conecta con su necesidad de calma. Preguntarle qué la hace sentirse segura emocionalmente no es promesa, es escucha. Y escuchar sin prometer genera confianza. La 36ª pregunta es profunda porque habla de límites. Preguntarle qué la hace alejarse de alguien revela su brújula emocional. Un hombre que respeta eso se vuelve raro, en el mejor sentido. Pero aquí viene la parte que transforma todo. Cuando tú haces estas preguntas, también te estás escuchando a ti mismo. Un hombre consciente no pregunta para obtener ventaja, pregunta para elegir mejor. La psicología femenina responde a la congruencia, no a la actuación. Si preguntas algo que tú mismo no estás dispuesto a sostener, ella lo sentirá. Por eso estas preguntas funcionan cuando nacen de la autenticidad. Una mujer joven no se enamora de la intensidad, se enamora de la coherencia emocional. Cuando siente que no tiene que explicarse demasiado contigo, su cuerpo se relaja. Y en ese estado, la atracción crece, no porque hiciste algo espectacular, sino porque no hiciste daño. Eso es poderoso. Estas preguntas no buscan acelerar el vínculo, lo hacen más real. Y lo real, aunque avance más lento, dura más. Quiero dejarte con una reflexión antes de seguir. ¿Estás haciendo preguntas para gustar o para comprender? Escríbelo en los comentarios y dime cuál de estas preguntas cambiaría más la forma en que te relacionas si la hicieras desde la calma. Si este contenido te está despertando algo, apóyalo con un like, suscríbete y compártelo con alguien que necesite escuchar esto hoy. ¿Alguna vez has sentido que, aunque una mujer esté frente a ti, no sabes realmente qué decir para que se sienta conectada? No se trata de palabras correctas, se trata de emociones compartidas, y ahí es donde nacen las conexiones profundas. La 37ª pregunta que provoca un efecto emocional profundo es aquella que toca su necesidad de sentirse comprendida sin sentirse presionada. Preguntarle cómo maneja sus frustraciones no es invasivo, es un gesto de respeto. Ella siente que su mundo interno importa y que no estás allí para juzgarlo, sino para escucharlo. La 38ª pregunta conecta con su independencia. Preguntarle qué la hace sentirse libre emocionalmente revela sus valores y cómo percibe la autonomía en una relación. No es competencia, es entendimiento. La 39ª pregunta despierta su lado introspectivo. Preguntarle qué le gustaría cambiar de sí misma sin presionarla a hacerlo le muestra que reconoces su capacidad de autoconocimiento. Y esa validación es atractiva. La 40ª pregunta toca su vulnerabilidad de manera elegante. Preguntarle qué la hace sentir miedo en el amor no es manipulación, es conciencia. Un hombre que puede sostener esa vulnerabilidad sin huir demuestra madurez y seguridad. La 41ª pregunta conecta con su pasión. Preguntarle qué actividades la hacen sentirse viva refleja su mundo interior y sus motivaciones más profundas. Ella no necesita fingir emociones contigo, puede ser auténtica. La 42ª pregunta revela su percepción del mundo. Preguntarle qué la inspira y qué la desilusiona no es cotilleo, es curiosidad genuina. Ella siente que te interesa su visión sin intentar cambiarla. Es importante entender que estas preguntas no funcionan si tu energía no es coherente. Una mujer joven percibe inmediatamente cuando un hombre pregunta desde la necesidad o el ego y se cierra. La 43ª pregunta toca su sentido de pertenencia. Preguntarle dónde se siente en casa emocionalmente demuestra que valoras la seguridad psicológica por encima de la apariencia. La 44ª pregunta profundiza en su autoestima. Preguntarle cuál ha sido su logro más importante le permite reconocerse y sentirse vista. Ahí no hay manipulación, solo validación auténtica. La 45ª pregunta se enfoca en su resiliencia emocional. Preguntarle cómo ha superado dificultades
la conecta con su fuerza interior y la hace sentir respetada. La 46ª pregunta toca su curiosidad y creatividad. Preguntarle qué la hace imaginar o soñar despierta su lado más estimulante. La 47ª pregunta es estratégica. Toca sus valores y principios. Preguntarle qué cualidad en otra persona admira más revela lo que ella respeta y busca en su entorno. La 48ª pregunta conecta con su necesidad de confianza. Preguntarle qué la hace confiar plenamente en alguien muestra que comprendes la importancia de la seguridad emocional. Ahora viene algo crucial. Estas preguntas no son trucos, son ejercicios de presencia y autenticidad. Cuando preguntas desde la calma y la curiosidad genuina, creas un espacio emocional donde la mujer se siente libre de ser ella misma. La 49ª pregunta toca su vulnerabilidad de manera indirecta. Preguntarle qué la hace sentirse incomprendida permite que comparta sin miedo al juicio. La 50ª pregunta despierta su lado reflexivo. Preguntarle qué ha aprendido sobre el amor y la vida en general la hace conectar contigo a nivel profundo, sin superficialidades. La 51ª pregunta conecta con su libertad emocional. Preguntarle qué decisiones la han hecho sentir más dueña de su vida demuestra que respetas su autonomía. La 52ª pregunta toca su identidad y autenticidad. Preguntarle qué rasgo de su personalidad la define mejor hace que se vea a sí misma reconocida. La 53ª pregunta toca su resiliencia y fortaleza interna. Preguntarle cómo enfrenta los cambios y los retos muestra que valora su capacidad de adaptación. La 54ª pregunta conecta con su felicidad. Preguntarle qué la hace reír de verdad no es trivial, es acceso directo a su alegría. Y finalmente, la 55ª pregunta toca su mundo emocional sin presiones. Preguntarle qué la hace sentirse segura en la intimidad emocional te posiciona como alguien consciente y estable. Estas preguntas funcionan porque no buscan manipular, buscan comprender y conectar. Cuando un hombre hace esto desde la autenticidad, la atracción no es forzada, es natural. Una mujer joven recuerda cómo se sintió contigo mucho más que lo que dijiste. Y eso, más que cualquier técnica, la hace sentirse viva, valorada y curiosa por volver a compartir contigo. Ahora quiero que pienses, ¿cuál de estas preguntas te atreverías a hacer hoy desde la calma y la autenticidad y qué crees que cambiaría en tus relaciones? Coméntalo abajo, dale like, suscríbete y comparte este video con alguien que necesite despertar a esta forma de conectar.